Bueno, buenas noches para todos. Es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a este encuentro sincrónico de asesoría de nuestro entregable número 1 de nuestro curso de entornos virtuales de aprendizaje. En el día de hoy la idea es repasar rápidamente todo lo referente a nuestro entregable número 1 y bueno, pasar a mirar avances y responder algún tipo de inquietudes que puedan tener ustedes con respecto al desarrollo del mismo. Entonces, permítanme, les voy a compartir pantalla. Les agradezco tener un poquito de paciencia, pero pues acabamos de tener un pequeño inconveniente se nos fue la luz aquí en el sector. Entonces, el computador y el sistema está un poquito lento. Bueno, ya están viendo ustedes mi pantalla. Antes de ir a nuestro curso, quiero mostrarles esta frase, este texto que dice: me gusta el título de profe, carece de pretensiones y habla de vocaciones. Qué bonito cuando me cruzo con alguien y me dice: adiós, profe. Tal vez no recuerde mi nombre, pero sí la esencia de mi ser, aprender y enseñar. Y creo que esto nos pasa a la gran mayoría. También pues, y creo que a todos nos ha pasado, que nos encontramos con alguien, nos saluda muy efusivamente y pues por respeto y por educación y más, y por otras razones, saludamos, pero quedamos a veces como sorprendidos porque no sabemos a ciencia cierta quién nos estaba saludando. Pero cuando nos saludan con ese título inicial, profe, sabemos que es alguien que compartió con nosotros algún momento de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje en el transcurrir de nuestro desempeño como profesores. Yo pues ya tengo 25 años y son bastantes afortunadamente y ha sido una bendición pues compartir con tanta gente durante tantos años. Bueno, primero que todo recordarles que nuestro primer entregable se llama Conceptualización y Planeación de UNEVA y que su fecha máxima de entrega es el 15 de febrero. Eso para que lo tengamos en cuenta, recordando que pues nos estamos moviendo aquí por la agenda de avance de aprendizaje. Recuerden que si me muevo por el calendario y voy a la fecha del calendario en la cual nos encontramos, nos va a llevar al día 41. Entonces, pues es importante movernos es por este espacio. Yo me estoy moviendo por acá para no tener ningún tipo de inconveniente o, perdón, o enredo con el manejo de la plataforma. También recordarles pues que este primer entregable es un entregable de 35 días de duración. Es el momento evaluativo de proceso, el momento 1, y tiene un valor del 40% de la nota final del curso. Y el entregable se llama Conceptualización y Planeación de UNEVA. Aquí dice que días de entrega del 32 al 35, pero pues quiero recordarles que en el caso particular mío, en el momento en que ustedes tengan ya organizado su entregable, me lo pueden enviar sin ningún inconveniente. También recordarles pues que si quieren que se les revise algún tipo de avance, deben enviármelo por el tablero de anotaciones o por el correo electrónico, haciendo la salvedad que es un avance. Así evitamos que de pronto pues yo crea que es la entrega final y termine calificándolo y sea únicamente un avance para hacer algún tipo de retroalimentación en el desarrollo del mismo. Otra cosa fundamental, yo les agradezco que cuando ustedes entren, como les dije, por ejemplo, hoy estamos entrando en el día 41, si se muevan por acá y envíen el entregable en cualquiera de los días del día 1 al día 35. No tienen ningún problema. De todos modos, o lo pueden enviar en el día que entran, también no tengo ningún inconveniente. De todos modos, recuerden que cuando ustedes hacen un envío, el entregable muestra el día
de la agenda de avance de aprendizaje y muestra la fecha. Entonces, en ese orden de ideas, pues, por la fecha sabemos que estamos dentro de los días establecidos para el envío de ese primer entregable. Bueno, ahora sí quiero que vayamos directamente a nuestro entregable número 1. Y este nos dice, pues, es un entregable de 5 pasos, como ya lo habíamos visto. Y dice que antes del desarrollo de las actividades del curso, revisar el sílabus. Recuerden que el sílabus es como el documento maestro de nuestro curso, en el cual encontramos, pues, toda la información general del curso con las horas de acompañamiento, con las palabras claves, con lo que aporta el curso al desarrollo de la especialización, entre otras cosas. Y también al final del sílabus encontramos todos los recursos que son importantes para el desarrollo, pues, de las dos actividades o de los dos entregables del curso. Dice, consulte fuentes externas confiables e indexadas con el fin de elaborar un texto de máximo 300 palabras donde explique la importancia de la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje en el proceso educativo. Apoye su conceptualización, con la revisión del mapa entornos virtuales de aprendizaje y la infografía sobre estrategias didácticas. Ya las había abierto la vez pasada, pero pues de todos modos se las estoy aquí volviendo a abrir para que veamos que el enlace o los enlaces funcionan correctamente. Es importante que tengamos claro también ese concepto de entorno virtual de aprendizaje, porque es el que nos va a llevar a revisar las herramientas para la creación de ese entorno virtual de aprendizaje o ese ambiente virtual de aprendizaje o ese LMS, como también se conoce. Efectúe el proceso de consulta en distintos recursos que encuentra en la agenda de avance de aprendizaje y observe la diapositiva del video entorno virtual de aprendizaje. Recuerden que le dan clic sobre el enlace y les va a abrir aquí el video, lo van a poder ver y después cerrar. Lo mismo que este video, lo van a poder mirar y lo van a poder cerrar. Y a partir de la revisión, realice un cuadro comparativo entre entorno virtual de aprendizaje, objeto virtual de aprendizaje, objeto de aprendizaje y recurso educativo digital. Con su concepto, características, diferencias y usos. Repito lo que dije la vez pasada, no estamos pidiendo definición, estamos pidiendo concepto. Por eso, la idea no es que ustedes copien la definición de un autor y la coloquen dentro de ese cuadro comparativo. Debemos construir el concepto, ¿cierto? Características, diferencias y usos. Hay una gran similitud, bueno, hay una similitud entre los cuatro, entre esos cuatro términos, pero hay una mucha más similitud, por llamarlo de la misma manera, entre objeto virtual de aprendizaje y objeto de aprendizaje. Digamos que los objetos virtuales de aprendizaje están enmarcados dentro de los objetos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque esos objetos de aprendizaje son cualquier contenido o material que sirve de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje para unos estudiantes. Pero cuando yo hablo de cualquier material o contenido académico, me refiero tanto a los materiales que son tangibles como los intangibles, como los objetos virtuales de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, un objeto de aprendizaje es que una cartilla física, ¿cierto? Una cartelera, eh, una actividad escrita, ¿cierto? Una evaluación. Todos esos elementos se pueden enmarcar dentro de un objeto de aprendizaje, pero ya dentro de los objetos virtuales de aprendizaje, sí son ya directamente de contenidos digitales, ¿sí? Ya están enmarcados dentro de esa
virtualización y deben ser digitalmente creados directamente con herramientas TIC, ¿verdad? Entonces eso como para hacer una pequeña diferenciación o aclaración en esos dos términos que ya un par de compañeros de ustedes me han consultado al respecto. Entonces hay que construir un cuadro comparativo con esos 4 términos, construir el concepto, hablar de las características, diferencias y usos en la herramienta de su preferencia, Canva, Visme, Miro o cualquier otra herramienta que ustedes conozcan y que utilicen o sepan manejar de una manera correcta. O si no, pues escoger otra y simplemente o fácilmente se puede ir a revisar un tutorial, puede ser en YouTube, o los mismos tutoriales o guías de manejo que traen algunas herramientas como tal también. Después de realizar la revisión de los recursos recomendados, interprete los aportes de un entorno virtual de aprendizaje en su proceso educativo. Describa las características de un entorno virtual de aprendizaje, las de una estrategia didáctica y asocie los conceptos al desarrollo del EVA según el proceso de planeación que adelanta. Entonces, partiendo o más bien revisando este punto, este paso 3 de atrás para adelante, nos manifiestan que debemos hacer una planeación de un EVA. Hablando de esa planeación de EVA, pues es importante que tengamos en cuenta y tengamos muy claros esos conceptos de entorno virtual de aprendizaje y de estrategia didáctica, ¿cierto? Y asociar esos conceptos a esa planeación que se va a desarrollar de ese EVA, teniendo en cuenta, pues, que un entorno virtual de aprendizaje tiene que tener unas características, unos componentes y unos elementos, los cuales apenas vamos a planear. ¿Por qué hago la salvedad? Porque varios compañeros también se han comunicado conmigo y me dicen, profe, entonces yo voy a empezar a construir, voy a empezar a crear mi entorno virtual de aprendizaje en tal herramienta. No, en este momento hacemos es una planeación y partiendo de esa planeación o esa planeación que debemos organizar es la que nos va a llevar después a crear nuestro entorno virtual de aprendizaje. Valga la oportunidad de la entrada de la compañera Caterine para seguirles insistiendo en que ingresemos desde las cuentas institucionales de la universidad. Todos tenemos un correo institucional, el cual debemos tener habilitado y a partir de él ingresar a los encuentros sincrónicos. Por favor, tenemos un micrófono abierto, gracias. ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando ingresamos como externos o como invitados hay que darles acceso y esos momentos de dar acceso pues generan un poco de distracción. Y también es importante pues que ustedes tengan habilitado su correo institucional porque allí se envía mucha información y ustedes pues necesitan o es importante que la conozcan como tal. Recuerden que nosotros como profesores no manejamos ni correos personales ni números de celular, números telefónicos de los estudiantes. Esa información no es asequible para nosotros. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro eso y tengan habilitado su correo institucional. Dice, elija una herramienta para la creación del EVA y argumente su elección enumerando los criterios que tuvo en cuenta. De igual manera, consulte los recursos que muestran los tipos de EVA. En nuestro primer encuentro, con la grabación de nuestro primer encuentro, creo que yo les mandé un listado de herramientas para crear recursos, para crear entornos virtuales de aprendizaje, pagas y gratuitas. Y también les envié un listado de herramientas que se pueden utilizar dentro de los entornos virtuales de aprendizaje, pues con el contenido que debe llevar un entorno virtual de aprendizaje. Recuerden que esos entornos virtuales de aprendizaje pues deben tener contenidos temáticos de evaluación, de comunicación, de asesoría, de retroalimentación, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces es importante pues que todo esto lo vayamos teniendo muy en cuenta. Desarrolle un plan
para la implementación del EVA como estrategia didáctica para el quehacer docente. Para ello, escoja un curso, área de conocimiento y temática en la cual sus estudiantes tengan alguna dificultad de aprendizaje. Avance según lo dispuesto en el formato planeación de EVA. Entonces, en este formato es donde vamos a hacer nuestra planeación. Ya lo habíamos visualizado también. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que dentro de el documento que ustedes van a entregar, deben adjuntar, deben agregar este formato, ¿cierto? Y pues el formato es donde vamos a realizar nuestra planeación de nuestro entorno virtual de aprendizaje. Aquí todavía no se va a crear, no se va a construir el entorno virtual de aprendizaje, sino solamente lo vamos a planear, a reconocer o a mirar cómo es que vamos a construir ese entorno virtual de aprendizaje como tal. Entonces, como ya lo hemos visto la vez pasada, pues están cada uno de los espacios. Hay algunos que no tienen indicación, pues porque no lo amerita, ¿sí? Otro compañero me llamaba diciéndome, profe, es que nosotros estamos trabajando en grupo de 3, entonces tenemos que planear 3 entornos. No, tienen que planear un solo entorno, pero tienen que ponerse de acuerdo en la institución educativa, en el nivel y grado, en la materia o asignatura y en el nombre de creación de su entorno virtual de aprendizaje. Y todos deben participar, todos deben estar de acuerdo en esa planeación. ¿Por qué? Porque después vamos a hacer la creación del entorno virtual de aprendizaje como tal. Y en ese orden de ideas, pues deben ser una temática que todos de una u otra manera, si no la manejan en profundidad, la conozcan como tal, ¿cierto? Entonces, tener en cuenta el contenido temático, el modelo pedagógico, las competencias relacionadas u objetivos, el propósito del EVA, la plataforma tecnológica en la que van a crear el EVA o sí, en la que lo van a crear más adelante, aquí es la planeación, los modelos de enseñanza y aprendizaje, eh, el enlace de interés. Cuando hablamos de los enlaces de interés, es incluir aquí qué herramientas podremos utilizar o si ya hay algún tipo de contenido o de evaluación o de actividad que ustedes tengan, que hayan creado, que tengan presente y que van a incluir dentro de su entorno virtual de aprendizaje cuando se cree el mismo, pues aquí debemos colocarlo donde dice enlaces de interés y las áreas del EVA como tal, la área de formación, la área de gestión y administración, la área de servicios e información y la área de comunicación. En cada una de ellas pues deben tener en cuenta algunas herramientas y algunos contenidos para la complementar de una manera bien clara y precisa su entorno virtual de aprendizaje como tal. Y por último dice que revisemos las instrucciones generales del curso. Yo las voy a abrir, pero antes de visualizarla, entonces quiero recordarles que debemos tener un punto en el que hagamos el texto de 300 palabras explicando, bueno, máximo 300 palabras, ¿no? Explicando la importancia de la incorporación de un entorno virtual de aprendizaje en un proceso educativo, el cuadro comparativo con EVA, OA y RED, em, el formato de planeación y tener en cuenta la descripción de las características de un entorno virtual de aprendizaje y de las estrategias didácticas, teniendo en cuenta la temática en la que yo voy a construir mi entorno virtual de aprendizaje y cómo se va a generar o de qué temática o dirigido a quién, porque obviamente no es lo mismo planear y crear un entorno virtual de aprendizaje dirigido a estudiantes de universidad o de grados superiores de bachillerato a primaria o a
preescolar, ¿cierto? Los contenidos son distintos, el manejo del proceso de enseñanza y aprendizaje es distinto, bueno, entre otras cosas. Entonces, todo eso hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y hablando del formato de entrega, pues recuerden que es un formato tipo informe escrito, el cual debe llevar pues una portada, una introducción, el desarrollo del entregable como tal. Entonces el texto sobre la importancia de la incorporación del EVA, máximo 300 palabras, el cuadro comparativo y el formato de planeación debidamente diligenciado. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Recuerde que este es un documento que lo hacemos en Word, lo grabamos en PDF y lo subimos al tablero de anotaciones grabándolo con el primer nombre, raya piso, el primer apellido, raya piso, entregable, raya piso 1. Recuerden no utilizar ni tildes, ni ñes, ni caracteres especiales. Ya les voy a dar la palabra para evitar algún tipo de conflicto en el momento de abrir el documento. Por favor, enviémoslo en PDF para evitar que tengamos algún tipo de inconveniente en el momento, sobre todo de la revisión. Cuando se envían en Word, a veces se desconfiguran o a veces, si el Word no es compatible, no me permite visualizarlo. Entonces, para evitar eso, por eso la sugerencia y el pedido de cargarlo, de subirlo en PDF como tal. Alguna persona me decía en algún momento, profe, lo que pasa es que yo tengo un inconveniente, yo no sé cómo agregar el formato al documento. Yo organizo el texto de máximo 300 palabras, el cuadro comparativo, pero el formato cuando lo voy a agregar se me desconfigura, me cambia el formato. Bueno, puede colocar dentro de su documento unas capturas de pantalla bien organizadas y que se lean claramente, que se vean bien, que se lean claramente. No debemos subir sino un solo documento, no es subir el formato de entrega y aparte perdón, el documento de entrega y aparte el formato de planeación. No es un solo documento con estos tres aspectos: el texto, el cuadro comparativo y el formato de planeación. Las conclusiones y las referencias bibliográficas. Bueno, ahora sí los voy a escuchar. Le voy a dar primero la palabra a Edinson y después le doy la palabra a Claudia. Edinson, Sí. buenas noches. Buenas noches, profe. Una consulta. ¿Hay Señor. alguna plantilla en Word que ofrezca la universidad para eso o es libre la plantilla que cada uno escoja? Para el Sí, entregable para como tal, entregar al final, completo. no, no, No no, hay ninguna plantilla. no. Hay algunos cursos, en algunos cursos se manejan plantillas, en otros no, en este no. Por ejemplo, en Sí. incorporación de TIC se maneja plantilla, en recursos educativos digitales se maneja plantilla. Aquí no, que ustedes crean su documento tipo informe escrito, teniendo en Sí. cuenta que hay que agregar el formato de planeación y listo. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Claudia, buenas noches. Buenas noches, profe. Mi pregunta es la siguiente. Ahí dice que hay que hacer el cuadro comparativo y una presentación en Canva. Entonces, ¿se toman, digamos, las fotografías de lo que uno haga en Canva? Lo que pasa es que el cuadro comparativo, se organiza el cuadro comparativo, pero la idea es que ¿cómo le digo? Que la presentación de ese cuadro comparativo esté en una de esas herramientas que ustedes escojan. Gracias, Me profe. hago, me hago entender, sí. Sí, señor. Vale, Claudia. Bueno, recordarles nuevamente, plazo máximo 15 de febrero. Nuevamente recordarles que si ustedes desean enviar algún tipo de avance antes de subir su entregable, yo recibo avances hasta máximo el 10 de febrero. Eh, Recuerden que si necesitan algún tipo de asesoría, se comunican conmigo por cualquiera de los medios que encuentran en en mis datos en el perfil del curso.
Todos los días de lunes a viernes de 7:30 a 11, de 2:30 a 5:30. En la noche no, porque no tengo varios cursos, entonces estoy casi siempre en sesiones en línea o en clase. Los sábados en la mañana y los sábados en la tarde y los domingos, los sábados en la tarde no y los domingos tampoco. Para que por favor lo tengamos muy en cuenta, porque por ejemplo, si me llaman en la noche, probablemente no les voy a contestar, o si me escriben al WhatsApp, probablemente no les voy a contestar. Entonces les contestaré hasta el otro día. Entonces esto para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo? Caterine, cuénteme, ya le doy la palabra a Francisco. Buenas noches, profe. Discúlpeme, en el caso del texto, en el primer punto, si uno sobrepasa las 300 palabras, ¿hay algún inconveniente o tienen que ser las 300 palabras? No, de mi parte no hay ningún inconveniente. De todos modos, pues yo reviso todos los documentos, digámoslo así, de manera detallada, pero no hay ningún problema. Eso sí, ojalá que no sea muy extenso. No, no, señor. Gracias, muy amable. Bueno, Catherine, con gusto. Francisco. Profe, sí, qué pena. Yo tengo varias preguntitas, hombre, pero serían pues como referentes al trabajo, ¿cierto? Porque ya estoy adelantando, pues ya los llevo bastante adelantado. No sé si en una asesoría o por aquí te podría aclarar Como, ciertas dudas. como usted lo desee, si le parece más cómodo en una asesoría, se comunica conmigo y hacemos la asesoría. Y si quiere hacerlo acá, también puede hacerlo acá. Ah, listo, profe, permítame. Ahí puede ver mi pantalla, profe. Sí, señor, perfectamente. Bueno, perfecto. El documento. A ver, mira. Listo, este es el formato, ¿cierto? Dicen que no hay una plantilla, pues No, no, yo señor. elegí Está esta muy y bien. puse esto ahí. Ok, ok. Esta es la introducción del trabajo. Ya usted dejó muy aclaratorio lo lo del cuadro comparativo, ¿cierto? Se había tomado, pues, un concepto de varios autores dependiendo del rastreo bibliográfico. Ya con lo que usted dice que se debe construir el concepto partiendo de varios autores, entonces lo voy a... Perdóname que te interrumpa. Recuerden que cuando ustedes consultan un autor, estamos consultando una definición. Sí, señor. ¿Sí? Los conceptos los construimos nosotros mismos. Por eso siempre uno, y yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, a los estudiantes les piden conceptos, porque el concepto es la idea mental que uno se hace de un término, el cual pues expresa, ¿cierto? ¿Qué puede usted hacer ahí? Por ejemplo, si usted tiene ahí una definición, usted puede dejar la definición, pero basado en la definición, puede debajo de ella construir el concepto. ¿Me hago entender? Sí, señor, como un parafraseo, que es lo que se hace por Sí. decir aquí en una introducción, ¿cierto? O en un Exacto, texto, exacto. bueno. Sí, Ah, listo, lo que profe. pasa es que el parafraseo, digámoslo, el parafraseo es más como coger una idea de un autor y simplemente uno expresarla, digámoslo así, con sus propias palabras, ¿cierto? El concepto como tal es esa construcción mental de ese término, el cual yo, basado en esas definiciones, lo creo y yo ya lo apropio. ¿Por qué a mí me gusta hacer énfasis en eso? Porque resulta que cuando llegamos, digamos, a otros cursos, no sé si ustedes en este momento con qué otro curso tengan paralelo entornos virtuales de aprendizaje, no sé si de pronto será con recursos educativos digitales, pero entonces en algunos cursos llega el momento en que como nos basamos mucho en definiciones y no apropiamos esas definiciones para crear nuestro concepto, tendemos a confundir esos términos. Entonces confundimos EVA con red, con OVA, con repositorio, hablando de otro que es muy frecuente confundirlo. Entonces por eso yo insisto mucho en que apropiemos muy bien ese conocimiento para poder crear nuestro propio concepto. ¿Listo? Correcto, profe. Profe, y este sería, pues, la planeación, ¿cierto? Ok. Lo que usted nos pide es
la institución educativa, grado, nivel, la materia o asignatura. Yo le había comentado sobre, yo soy el profe de educación física, que pasa Sí, que aquí señor. en el municipio, específicamente en la vereda, no, no he visto, yo tengo el fuerte mío es balonmano, entonces Ok. quiero iniciar con unos chicos en este deporte para llevarlos, no sé, a unos juegos municipales y si puedo clasificarme en diferentes fases a hacerlo. Entonces, Perfecto. quiero, Perdóname que te vuelva a interrumpir porque ese ejemplo suyo nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque resulta que mucha gente, o es muy fácil pensar que un entorno virtual de aprendizaje o objetos virtuales de aprendizaje o recursos educativos digitales, cómo se van a aplicar en la educación física o en la sí, recreación y el deporte. Son muy aplicables y si ustedes, sobre todo en el caso suyo, que es profesional en esa área y lo puede consultar, los grandes entrenadores del mundo en todas las áreas del deporte utilizan muchísimo tecnología de información y comunicación para preparar a sus deportistas. Los y preparan no primero son desde la parte académica y después combinando con la parte física, obviamente. eso, inclusive los equipos profesionales, cuando van a adquirir un jugador, primero hacen uso de esta tecnología, a ver, y de las inteligencias artificiales. Ya esto les arroja si sí les conviene o no les conviene. Exactamente, sí, señor. Listo, profe. Entonces, aquí tenemos esto, ¿cierto? Tenemos los contenidos. Pienso yo que esto es un trabajo a largo plazo. Esto no se hace en una unidad didáctica, ¿cierto? Porque hay que Ok, trabajarlo mucho, porque es muy ok. práctico como tal. Sí. Modelo pedagógico, son unas competencias que es lo que yo pienso lograr con esos estudiantes. Los propósitos, profe, eleva. Entonces, aquí sí me voy yo como a lo puntual, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer o quiero, a dónde quiero llegar yo con estos muchachos. Conocer, Y perdone que nuevamente lo interrumpa, eso es muy, llamándolo de alguna manera, muy personal. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de ustedes son los que conocen el área en la que se desempeñan y cada uno de ustedes conocen cuál es la falencia o la debilidad que tienen sus estudiantes en esa área específica y qué es lo que ustedes desean fortalecer con la planeación y la creación de ese entorno virtual de aprendizaje. ¿Me hago entender? Entonces, en ese orden de ideas, pues cada uno de ustedes son los que construyen esos propósitos o ese propósito con el fin de fortalecer ese conocimiento en sus estudiantes. perfecto. Entonces, aquí, profe, tenemos pues el propósito, ¿cierto? Ujú. Como le digo, es muy puntual porque este sí es a corto plazo. Yo que necesito que el estudiante conozca algunos aspectos técnicos y tácticos del deporte en la Sí, iniciación y la sí. parte reglamentaria, que es Ok, si él no conoce eso, no puede practicar. ok. Listo, entonces, que es donde yo tengo como el enredo, profe, la Bueno, plataforma tecnológica de él. allá iba. Ojo, la plataforma tecnológica de Leva en realidad es una sola. ¿Qué quiero decir con eso? Tú ahí vas a trabajar Classroom. La única herramienta de las tres que tienes ahí, que son para crear entornos virtuales de aprendizaje, es Classroom. Kahoot y Prezi serían dos herramientas que puede complementar dentro del entorno virtual de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son dos herramientas en las cuales usted puede construir, Sí, en las cuales usted puede construir contenido para el desarrollo de su entorno virtual de aprendizaje. Kahoot y Prezi son dos herramientas de creación de objetos virtuales de aprendizaje. Classroom sí es una herramienta para crear entornos virtuales de aprendizaje. Entonces ahí la única herramienta que estaría, digámoslo así, correcta para ese espacio del formato sería Classroom. ¿Listo?
Ah, listo, profe, perfecto. Entonces estas dos herramientas y quizás otras, porque yo necesito utilizar, no sé, YouTube para hacer la presentación de un video, Exacto. el mismo Loom, que es Irían para abajo, explicar otro tema, irían irían aquí. más abajo. Pueden ir, van en el momento de enseñanza, pero también van en los enlaces de interés. Ah, es que los enlaces de interés y es lo que el estudiante debe visitar. De hecho, ya desarrollé algunas. Permítame. Pendeja, ¿cómo? Bueno, ese ejemplo está muy interesante porque usted ya nos está mostrando ahí que además de encontrar algún tipo de enlace que puede ser de interés y que usted no lo haya creado, también usted puede crear sus propios recursos, sus Sí. propios objetos virtuales de aprendizaje, los cuales va a agregar Bueno. a su entorno virtual de aprendizaje. ¿Se me cayó la señal a mí o se le cayó la señal a Francisco? ¿Me confirman? Hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Profe, ya. ¿A quién se le había caído la señal? ¿A mí o a Yo no sé. Francisco? Bueno, pero ya estamos otra vez. Listo, Francisco, continuemos. Sí, profe. Entonces, como le digo, estoy en la creación, ¿cierto? De esas EVAs para que el estudiante vaya y visite. Y como le digo yo, y la duda era esta, si Ok. aquí debía colocar todas esas herramientas o ubicarlas en este espacio. No, se ubican en esos espacios del momento de aprendizaje, que son las herramientas que usted va a utilizar en cada uno de esos momentos de aprendizaje con el estudiante. ¿Sí me hago entender? Ahí van las Correcto. herramientas y en los enlaces de interés, pues va ya lo que usted escoge que está creado o que usted, perdón, lo que usted ha creado y que ya tiene claro que va a incluir dentro de su entorno virtual de aprendizaje. Ah, listo, profe. ¿Perfecto? Sí, señor. No Bueno, es más, profe, de pronto lo tranquilo. necesitaré en otra ocasión. No se preocupe, cualquier momento, en el momento que necesite, con mucho gusto. ¿Listo? Puedes dejar ya de compartir. Bueno, vamos a darle Listo. la palabra ahora sí a John. Profesor, buenas noches. La Hola, pregunta John. mía era lo siguiente. Le voy a compartir la pantalla para mostrarle más que todo como lo del cuadro comparativo. Tengo como Vale, una pequeña inquietud. claro que sí, no hay problema. A mí me gusta mucho más así porque así comparten ustedes pantalla y muchas de las preguntas que ustedes pueden tener las tienen también de pronto algún otro compañero. Ah, ¿Estás desde un celular? Sí, pues porque es que no tengo internet en la casa, se cayó. Bueno, a mí me pegó un susto porque se me fue la luz y se fue la luz a las 6:20 y dije, no voy a alcanzar. Pero bueno, afortunadamente alcanzamos. Ya me está cargando acá el documento. Ahí Tranquilo, no se lo preocupe. pueden ver. Sí, señor, lo estamos viendo. Pero acá tenemos pues como lo de la portada, ¿cierto? La introducción, Sí, el sí, texto. sí. En cuanto al cuadro comparativo, pues nosotros lo hicimos en Canva. Ok. Pero como usted nos hablaba de construir el concepto, pues sí lo hicimos como muy corto, entonces no sé pues cuál sería el límite ahí en cuanto al No, concepto, no, pero lo no, hicimos como muy limitado, vea. no, la construcción del concepto es algo en lo cual uno no puede, no puede, digámoslo así, John, decir que es corto o que es muy extenso. Lo importante de esa construcción de un concepto es que tenga, pues digámoslo así, la idea fundamental, la idea básica de lo que es cada uno de esos términos. ¿Me hago entender? Listo, profe. Y hay que anexar el enlace, ¿no es cierto? Sí, señor, claro que sí. Porque sería así como está. Ah, Así, bueno, no será pues como la planeación, ok. luego las conclusiones y finalmente la bibliografía. O sea, que ya estaría entonces alguna cosa a hacer completa. Perfecto. Tengan en cuenta que si ustedes van a utilizar en su planeación algún tipo de enlaces de interés que no son de creación propia, tenemos que también referenciarlos. ¿Listo? Ah, listo, ¿sabes? Digamos, tenemos ahí planteado un video, entonces iría acá en la bibliografía también.
Sí, si no es nuestro, debemos referenciar porque estamos utilizando un producto que no es nuestro y que puede tener derechos de autor. Ah, listo, profe. Muchas gracias por la aclaración. Informal. ¿Vale? Listo, John, con gusto. Bueno, no sé si haya alguna otra pregunta, algo más que me deseen comentar. Estuvo muy interesante este Profe, momento qué de pena. encuentro. Señor, Es que olvidé esa parte. Gracias a Dios el compañero la mostró. Si no, pues yo voy a volver a realizar esto, ¿cierto? Lo que pasa es que, permítame aquí. Mira, había realizado pues ese cuadro comparativo. sí, señor. Evaluación. Ahí nos lo mostró en el documento, pero no nos mostró en la herramienta, Eso. ¿no? Es que es en Canva también. Tomando Bueno, tomando los conceptos de allá pero yo no sé, profe, yo pienso que esto está muy cargado. no, pues es que depende, vuelvo y les digo, por eso le digo que un concepto no puede ser ni muy corto ni muy largo. Lo esencial del concepto es que tenga la idea principal o Claro, las ideas principales de lo que significa ese término como tal. ¿Me hago entender? ¿No? Y yo lo correcto. veo, y la presentación está bien organizada, no se preocupe por eso. Lo importante es que sean conceptos, no definiciones. ¿Listo? Ah, listo, profe. Vale. Bueno, ¿alguna otra cosa, alguna otra inquietud? Recuerden que mañana les comparto esta grabación desde mi canal de YouTube a nuestro curso. Cualquier inquietud, pues estaré pendiente para resolverla. Y si quieren enviarme, nuevamente les digo, avances hasta el 10 de febrero. Eso era lo que tenía para compartirles en la noche de hoy. Les agradezco a todos por la asistencia, por la participación. Síganse cuidando. Feliz resto de semana. Muchas bendiciones y bueno, buena noche para todos. Que estén bien. Listo, profe. Hasta luego y Buenas noches gracias. para todos. Felicidades. Hasta luego. Chao, Buenas noches, profe. chao, chao.